Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, sean bienvenidos un miércoles más. Estamos con todos ustedes y es un inmenso placer recibirles tanto en Onda Cero Puerto Llano y Más Televisión como redes sociales. Y hoy es un día especial porque no sé si ustedes saben que la noche del 13 al 14 de abril del año 1931 se proclamó la Segunda República Española, concretamente en la ciudad gallega de Vigo. Por eso hoy queremos hablar de eso, de república, pero también vamos a hablar de monarquía. La pregunta sería, ¿república o monarquía? De las dos cosas vamos a hablar, pero antes quiero también decirles que hace tan solo unas horas, una hora en concreto, a las 10:30, pues el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha puesto la primera piedra del nuevo y deseado Hospital de Puerto Llano. Después pasaremos algunas imágenes de ese momento. Y también se ha publicado hoy, en contraste, una mala noticia, es que el IPC de este mes ha quedado ya en el 9,8%. Como para echarse un poquito a temblar, evidentemente. Y también hoy en concreto, más de 8 millones de vehículos recorren las carreteras de España en pos de un descanso. Merecido, seguramente, ¿no? Pero ya ven ustedes que nosotros no. Nosotros estamos aquí trabajando para todos ustedes y además hoy quiero, más que nunca, felicitar a nuestros tertulianos porque han tenido la amabilidad de, en lugar de irse a recorrer las carreteras, estar aquí con nosotros. Y por último, también es un día que quiero mencionar especialmente porque hoy es el Día Internacional del Beso. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito besarse, digo, ¿no? Ustedes ya saben si tienen pareja y si no la tienen también. Pues ya saben que hoy es el Día Internacional del Beso. Bueno, pues vamos a hablar de monarquía o república, pero si me permiten voy a presentarles a los tertulianos que tenemos en el día de hoy. Estamos intentando uno de ellos contactar telemáticamente, no sé si lo conseguiremos, pero mientras tanto yo doy la bienvenida a doña Rosa Porras. Buenos días y bienvenida. Pues buenos días, muchas gracias, Julián. Luego os daré un beso a cada uno de vosotros. Yo lo recibiré encantado, además. Pues a ti dos. Muchísimas gracias. Don Julián Gómez, buenos días. Buenos días y bien hallado. Ponte el micro para este lado para mí, cerca de mí. Sí, que ahí está, muy bien. Pues muchísimas gracias después acá, ¿no? De ese éxito del Cuéntame que ha tenido usted esta semana. Sí, pero el éxito realmente es de la televisión y de Onda Cero. Del personaje. Sí, el personaje. Yo he recibido bastantes parabienes, tanto personalmente como a través de las redes, pero yo lo que me ha sorprendido francamente es la audiencia con la que cuenta tu medio de comunicación. La audiencia evidentemente de redes es muy importante, pero es más la que nos ve a través de las ondas, que superarán las 100.000 personas que nos ven. Don Manuel Alarcos, Pollito Rojo, buenos días. Pues nada, pues muchísimas gracias por estar aquí. Como siempre, un saludo a todos los trabajadores de la casa, a todos mis compañeros tertulianos, a su director Julián Camacho y a la audiencia que tenemos hoy aquí en el plató. Y también tenemos audiencia en el plató, afortunadamente, ¿no? Y también tenemos a don Escolástico González. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días a todos, oyentes, televidentes y compañeros de tertulia. Buenos días. Hace ya 5 años predijiste lo que iba a ocurrir en Ciudad Real, ¿verdad? Acerca de esa compra que va a hacer el ayuntamiento, ¿verdad? Bueno, estamos de enhorabuena. Yo creo que es importante que el ayuntamiento haya decidido comprar el convento de las Terreras y ojalá sea realidad en los próximos años y se convierta en una locomotora del turismo, si se es capaz de convertirlo en parador. Porque hay que culminarlo todavía. Hay que culminarlo. Ahora todavía estamos en negociaciones, o están en negociaciones, ¿no? Es decir, no es que se haya vendido la piel del oso antes de cazarlo, entiendo, porque ya deben estar cerradas las negociaciones, pero todavía no está cerrada la operación.
desde el punto de vista jurídico. Así se lo he dicho esta mañana yo a la propia alcaldesa de Ciudad Real, cuando me lo ha dicho, le he dicho, ahora hay que culminarlo, evidentemente. Don Manuel Medina viene del campo de Cristana y tiene evidentemente por bandera, y por eso la ha puesto ahí encima de la mesa, que es republicano. Don Manuel, bienvenido. Buenos días. Muchas gracias, Julián, y gracias a los compañeros tertulianos. Y saludar, como no, a los trabajadores, como ha hecho mi compañero Manuel. Y pues nada, estamos aquí para defender lo que ya consideramos que debería haber llegado, una república a España. Bueno, de eso vamos a hablar, ¿no? Porque evidentemente hay pros y hay contras, y me comunican telefónicamente al profesor don José Antonio Pérez Tapias, que desde Granada nos va a atender. Don José Antonio, buenos días. Un momentito, porque nos van a dar sonido que todavía no. Ahora sí. Buenos días de nuevo. Pues nada, buenos días. Los medios tecnológicos, pues encantado de poder sumarme a la tertulia que ustedes han organizado en un día tan significativo como hoy. En fin, por la fecha en que estamos, vísperas del 14 de abril, por el Día del Beso que usted acaba de mencionar, y por fin la amable compañía y la gentileza que han tenido en cuanto me han invitado a participar de este acto. Así que encantado. Pues vamos, muchísimas gracias por estar ahí. Vamos a presentar el tema, ya lo decía al principio, monarquía o república o monarquía, ¿no? ¿Es España monárquica o es republicana? Esa es la pregunta que hoy queremos contestar. La monarquía española pierde su condición de absoluta y se convierte en monarquía parlamentaria en un Estado liberal, dado que hoy se conmemora la proclamación de la Segunda República. Por eso vamos a tratar el tema. Recordemos que el 4 de julio del año 1978 el Congreso votó entre monarquía y república y optó por la monarquía parlamentaria. Pero, ¿qué modelo de Estado es bueno para los españoles? Voy a empezar preguntándoselo a doña Rosa Porras. ¿Qué de positivo y negativo tiene el sistema de la monarquía parlamentaria? ¿Qué de positivo y negativo tiene el sistema republicano? Y también digo, el rey es el jefe del Estado, pero sabemos que no gobierna. ¿Qué diferencia hay de un presidente en una república más allá y con respecto al rey, más allá de la dinástica, ¿no? Y también quiero preguntar a los tertulianos, iremos desarrollando estos temas, si ha fracturado la imagen de la monarquía los asuntos del rey Juan Carlos I, y qué partidos españoles son monárquicos y cuáles son republicanos. Y por último, saben que la plataforma de consulta popular estatal convoca para el 14 de mayo de este año esa pregunta, va a preguntar a los españoles monarquía o república, aunque no será vinculante. ¿Qué decidirán esas votaciones, doña Rosa Porras? Bueno, de la plataforma que convoca hablamos después. Yo creo que este no es un debate que esté encima de la mesa en estos momentos, ni siquiera o sobre todo por la situación económica que tiene España y hay en Europa. Esto no es lo que preocupa. Pero estoy aquí encantada, primero por mi amor a la monarquía, mucho más grande el que tengo a la Constitución, y por fidelidad a Más Televisión. Mira, ya me estoy ahogando y no he empezado a hablar. Bueno, lo de la fidelidad y Más Televisión lo agradezco te voy a mucho. Contar, tú siempre preparas tertulias objetivas, valientes y sobre todo muy a la vanguardia de todos los temas. Por tanto, ni vacaciones ni nada, una tiene que estar aquí por fidelidad. Y dicho esto, con independencia de todas las reflexiones que se hagan aquí, deseos íntimos o nostalgias, tenemos una realidad por encima de todo eso, que es la Constitución del 78. Ahí, esto es inamovible. España se constituye en un Estado de Derecho y la Constitución, en su artículo 1.3, dice que la forma de gobierno es la monarquía parlamentaria. No hay que confundir la forma de Estado con la forma de gobierno. Este artículo se vota por primera vez el día 4 de julio y fue la primera
batacazo, o la primera vez que se debatió de 12 sesiones. Peces Barba, en representación del PSOE, y Javier Arzallus, en representación del PNV, hicieron hincapié en que se votara otra vez, por segunda y por tercera vez, el punto 1.3 de la Constitución, porque era muy complicado. Voy a hacer mención a 3 personas importantes y en la segunda vuelta doy mi opinión personal. Hizo una réplica contraria a la monarquía Heribert Barrera, que dijo que el Estado español era un conjunto de pueblos que se constituían en una república democrática parlamentaria. Y otro señor, que no me acuerdo nunca de él y lo voy a leer, Luis Gómez Lorente, que estaba muy a la izquierda de Felipe González. Por eso se abstuvo el PSOE, porque Felipe González ahí fue elegante y no quiso contradecir a sus votantes. Pero si hago mención a 3 personas, voy a nombrar a Roca, que no es dudoso. Y Roca dijo que no hay ningún presupuesto para demostrar o pensar que la monarquía limita la soberanía. Y después digo lo de Carrillo, porque digo yo que conoceréis lo que dijo Carrillo. Que lo sepa yo y que no lo sepáis vosotros sería tremendo. Carrillo dijo: nunca he visto que un pueblo rechace a la monarquía teniendo en cuenta que la monarquía ha sido muy eficaz para el ejercicio de las libertades, y rechazarla sería perder estas libertades. Me hace pensar que Carrillo, que era bastante listo, no quiso volver a los 2 ejemplos traumáticos y fracasados que hubo en España. Y ya te lo dejo cuando hable de Herrero de Miñón. Y Herrero de Miñón, que también era muy listo, dijo que el debate no debía ser monarquía o república, el debate debiera ser sobre la monarquía. No es lo mismo monarquía autoritaria, que no era el caso, monarquía gobernante, que limitaba o usurpaba poder a la soberanía, que no era el caso, que una monarquía parlamentaria, en donde el rey no tiene ningún poder, sanciona las leyes pero no gobierna, y se gobierna en el Congreso y el presidente del Gobierno. ¿Os imagináis en estos momentos, con esta España, que el jefe del Estado fuese Sánchez, que lleva la política él solo a través de decreto ley, y que la política internacional no importa el Congreso y no importa a nadie nada? Menudo jefe de Estado, Dios nos ampare. Vamos con Julián Gómez. Bueno, os tocará, por favor, si me permitís. Sabéis que en esta... Por eso digo, si fuese... sería el jefe de Estado. Él es presidente del gobierno, eso es una locura. Vamos a ver, hacerme caso a mí. Un mitin aquí que nos ha dejado a todos. Empezamos mal. Vamos a ver, como en este primer turno sabéis que no se interrumpe. Luego, por favor, ahora os tocará a vosotros. Don Julián Gómez. Bueno, yo quería decir que desde los reyes visigodos la monarquía ha sido el sistema que ha primado en España, y más concretamente ya desde los reyes católicos, si hablamos de España propiamente dicha. Y desde el siglo XIX los periodos monárquicos han convivido con distintas dictaduras y con 2 repúblicas, la primera en los años 1873-74 y la segunda de 1931 a 1936. Pero en ambos casos las 2 repúblicas estuvieron inmersas en tiempos convulsos, y aunque hubo considerables avances sociales, creo que todavía no podemos juzgar, ya que entre ambas suman prácticamente 7 años frente a la monarquía, que lleva desde tiempos inmemoriales en España. La monarquía ha estado en nuestro país con resultados bien distintos, tanto con los Austria como con los Borbones, y por eso es muy difícil definir cuál es el sistema mejor, el que mejor ha funcionado, e incluso yo creo que casi el que mejor nos vendría. Solamente tendríamos que fijarnos un poco
en las teóricas ventajas y los inconvenientes que pueden tener unas y otras. Yo creo que ambas son muy parecidas, salvo que la monarquía, hablando de la monarquía parlamentaria, salvo que la monarquía, en cualquiera de sus casos, pues no hay elección del rey, es hereditario, no hay un tiempo de permanencia en el poder, y bueno, yo creo que son las dos principales lacras que tiene la monarquía, porque si hablamos de presupuestos y de gasto del Estado en mantenerla, pues por los datos que yo he estado recopilando, son bastante más caras las repúblicas en los distintos países de nuestra comunidad europea. Luego también hay algo que es negativo para la república, y es sobre todo que el jefe de Estado en ese caso no es neutral, sino que es de un partido político. ¿Perdón? Estoy hablando dejar, por favor, que termine. Estoy hablando del presidente de la República, no del rey. Estamos terminados, Julián. Del inconveniente que tiene el presidente de la República frente a un rey, que es una persona neutral. También hay que decir que es una persona que suele estar muy bien preparada, y más en los últimos tiempos. Ahí tenemos el ejemplo de Felipe VI, frente a la persona que, dependiendo del tipo de república que se eligiese, presidencialista, semipresidencialista, pudiese acaparar ese cargo. Podría ser, como antes comentaba Rosa, pues que tocase una persona que en un momento determinado no fuese la idónea para ocupar el puesto de jefe de Estado. Aunque los dos son jefes de Estado, tanto el rey como el presidente de la República. Y yo, en mi modesta opinión, creo que únicamente es que es mucho más democrático el hecho de elegir a un presidente de la República, pero con todos los riesgos que eso conlleva y de los cuales acabo de enumerar algunos. Don Manuel Alarcos. Bueno, pues yo estoy contento de estar aquí hoy en un tema tan interesante como es este, y lo hacemos al amparo del artículo 20 de la Constitución española vigente. Entonces, el ser monárquico o el ser republicano es una cuestión de sentimientos y algunas veces incluso una cuestión hereditaria. En mi caso concreto es una cuestión hereditaria porque mis abuelos eran republicanos, mis padres eran republicanos y yo soy republicano. Y a mi abuelo le costó la muerte ser republicano. Entonces, yo he hecho aquí un poquito de estudio, como no tengo internet, y he sacado lo siguiente. Europa, que es lo que a nosotros nos interesa. Tenemos 10 monarquías, quitándole 3 de ellas son principados, quitándole el principado de Mónaco, quitando Andorra y Liechtenstein, que no sé cómo se dice, como no sé inglés, y son España, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Noruega, Suecia, Dinamarca, Reino Unido y los tres, mientras que tenemos 30 repúblicas. Y luego, además de eso, hay algunas que antes fueron monarquías que otras son repúblicas. Grecia era monarquía, ahora república. Francia era monarquía, ahora es república. Portugal era monarquía, ahora es república. España era república, ahora no lo es. Bueno, entonces tenemos 3 veces más repúblicas que monarquías. Yo defiendo la monarquía por una razón fundamental, por una razón simplemente de democracia. Yo estoy en una cosa de Perdón, acuerdo. has dicho que defiendes la monarquía. No, de la república. Vale, por eso he querido corregirte. Digo, defiendo la república, claro, por una cuestión de democracia. Digo, subconscientemente a lo mejor. Sí. Yo estoy de acuerdo con Rosa y también con Julián en que tenemos un rey perfectamente preparado y con una gran preparación como hombre de Estado. Tal es así que a mí me encantaría muchísimo que adjudicara y se presentara presidente de la República para yo poder votarlo. Y yo le daría mi voto. A nuestro rey yo daría mi voto si dejara de ser rey y se presentara como presidente de la República. Seguro que sería un buen presidente republicano, sin ninguna duda. Pero mientras esto ocurre... ¿De qué partido sería? ¿De qué partido sería? Pues sobre el partido, él podía ser un partido. Si la verdad que tenemos en España es que no tenemos ni partidos netamente republicanos ni partidos netamente monárquicos, esa es la desgracia. Porque tenemos, sí, partidos que defienden la República y partidos que defienden la monarquía, pero no tenemos ni un partido republicano, a excepción de Izquierda Republicana, pero eso va más a su bola,
No tenemos ningún partido republicano y tampoco tenemos ningún partido monárquico, que sería bueno que hubiese. Partidos que defienden la monarquía sin ser monárquicos, pero la defienden, pues PP, Vox, Ciudadanos, y a nivel personal, pues todas aquellas personas que tienen un sentimiento religioso, porque sobre la República tienen todavía en sus memorias pues algunas de las barbaridades que se hicieron en la República, que por qué negarlo, se hicieron. Entonces, partidos que apoyan a la República, pues es Izquierda Unida, el PSOE, no todos, el PSOE ahí está partido, porque dentro de los dirigentes, las masas sí, la masa del PSOE, las bases son netamente republicanas. Pero sus dirigentes, pues hay dirigentes que han declarado abiertamente que son monárquicos, como Rodríguez Ibarra y otros muchos más. El PSOE, al ser un partido muy abierto, muy grande, pues entre sus filas se puede ser perfectamente, se puede ser perfectamente republicano y se puede ser perfectamente monárquico. Con Escolástico González. Bueno, enlazo por lo último que estaba diciendo mi compañero. Efectivamente, se puede ser republicano de izquierdas y monárquico de derechas. O sea, no tiene por qué ser consecuencia del republicanismo ser propio de la izquierda y la monarquía propio de la derecha. Hoy día la monarquía, si se erosiona, no es porque el republicanismo esté haciendo absolutamente nada. Yo creo que la erosión que tiene y sufre la monarquía en España en este momento es consecuencia de los errores de la propia familia real. Sin lugar a dudas, ¿no? Es decir, los hemos vivido todos en los últimos tiempos. No solo la ausencia del rey emérito, de Juan Carlos, del comisionista, por decirlo de alguna manera, porque es como podemos decir que se le conoce ya en estos momentos, sino por otros miembros de la propia familia en años anteriores que han acabado en la propia cárcel. El pueblo no habla de comisionista, habla de otra cosa, pero no voy a abundar en el tema. Vale. Lo cierto y verdad es que es la propia familia real y la propia corona la que está haciendo los deméritos para que la gente no crea en ello. Si la monarquía fue apoyada en el año 78, en la forma en la que se apoyó al estar dentro de la Constitución que eligieron en aquel momento nuestros mayores, y tenía un determinado apoyo, las últimas encuestas que conocemos, desde luego, hacen que no vaya más allá de un 3 y pico, casi 4%, no llega al 4%, lo roza el apoyo que pueda tener la monarquía en estos momentos en España. Yo tengo que decir que tengo 64 años y por 2 meses no llegué a votar la Constitución. Luego quiere decir que el modelo de Estado que tenemos en este momento, al que hacía alusión nuestra compañera Rosa en el inicio de la tertulia, de la monarquía parlamentaria que proclama la Constitución, más del 85% de los españoles no lo han votado y no lo han elegido. Es un modelo que viene impuesto y además viene impuesto para hacer una transición en un momento determinado desde el franquismo a la democracia, basada más en la persona de Juan Carlos I que en la propia monarquía, porque en aquel momento no se podía enlazar desde el punto de vista jurídico, no se podía enlazar con la monarquía o enraizar la actual monarquía parlamentaria con las monarquías que habíamos tenido anteriormente, porque todos sabemos cómo acabó Alfonso XIII, ¿no? Que fue el rey anterior que estuvo gobernando o que fue jefe de Estado español. Luego, por tanto, el modelo de entrada de la monarquía parlamentaria es un tanto forzado y hoy día no sé si resistiría en una pregunta a todos los españoles. Pero al margen de ello, y esto ahora me imagino que nos dará oportunidad para el debate, hay que recordar también que de los 320 años de presencia en esta última dinastía que tenemos en España, hereditaria, la de los Borbones, pues la nota predominante ha sido el exilio y la corrupción. Eso no hemos de olvidarlo. Es decir, de los 11 reyes que hemos podido tener en estos 320 años, 321, con la llegada de Felipe V, que es cuando se instauran los Borbones en España, la nota, digo, predominante de todos ellos ha sido precisamente el exilio, donde han acabado la mayoría, y la corrupción. Incluso la forma, bueno, en algunos de ellos, en algunas como la regente, acusada por el propio pueblo, ¿no? Por su presencia en todas las empresas
en todo lo que hizo en su momento. Luego, no están haciendo un favor a la continuación de la monarquía en el futuro. No creo que los jóvenes hoy día estén aprendiendo absolutamente nada de este modelo de Estado. En fin, lo dejo para el siguiente turno el poder argumentar algo más para no consumir más tiempo. Damos y paso dar la palabra a otro compañero. Manuel Medina, adelante. Bueno, vamos a ver. Yo tengo que decir que el régimen del 78 llegó como llegó. Llegó por el miedo. O sea, eso es así. Llegó por el miedo. Porque tenían miedo a los de siempre. Y el miedo es muy importante. Ya lo decía José Luis San Pedro. Tú le dices a una persona que le vas a cortar el cuello, pero solo le das una colleja y dices, joder, lo que me he librado. Y es que es así. Llegan por el miedo. Porque además lo dijo, el propio Suárez lo dijo, que los países europeos decían que hiciese un referéndum, monarquía o república. Y no lo hizo. No lo hizo porque él mismo lo dijo, que lo perdía, lo vieron que lo perdían, entonces no lo hicieron. Y metieron la monarquía en la Constitución, que esa es otra. ¿Por qué no se renueva la Constitución? Será por lo mismo, porque ahora el miedo ha cambiado de barrio. El miedo ahora lo tienen ellos porque en cuanto se cambie la Constitución, va el rey pues fuera, seguramente va a ir fuera. Porque mira, desde el 2015 no meten en las encuestas la pregunta a la monarquía, desde el 2015. ¿Por qué tiene que ser? Eso tiene que ser por algo. Paso ya. Que tengo que decir que casi me convences, Rosa. Me ha estado vendiendo la monarquía, digo, casi, yo creo que me voy a retirar la bandera. Retírala. Vamos a dar paso a José Antonio Pérez Tapias. José Antonio, adelante. Sí, hola, de nuevo. ¿Se me oye bien? Es que oigo cierto Perfectamente. desfase. Perfectamente, Pues nada, sí. muy bien, me alegro, muchísimas gracias. Bueno, muy bien, estamos en un debate que tiene un calado político. Es verdad que alguien puede decir, como aquí se ha formulado, que ahora mismo no es la cuestión que esté sobre la mesa. Estamos metidos en diversas crisis y, para colmo, en un contexto bélico internacional cuyas consecuencias nos están afectando duramente. Por lo tanto, hay muchas cuestiones que resolver. Pero, aun saliendo de las crisis en el momento en que lo consigamos, y esperemos que así sea, pues entonces, como dice el famoso cuento de Monterroso, nos despertaremos y encontraremos que la necesidad de reforma de la Constitución para salir de las graves crisis que afectan al Estado español, la seguiremos teniendo ahí. Entonces, entre las cuestiones que hay que resolver, pues es esta de la forma de Estado, justamente un problema que se añade a esa cuestión gravísima, que a su vez también habrá que abordar en su día, que es cómo resolver la configuración territorial del Estado, puesto que en la misma Constitución tan aludida no se define una forma concreta desde el punto de vista territorial respecto a la articulación del Estado español. Hemos configurado el Estado de las autonomías, hemos visto que ha llegado a cierto agotamiento y hay que pasar a reformular esa cuestión de manera adecuada para solventar tantos asuntos que están pendientes de ser abordados. Van muy unidas las dos cuestiones, el republicanismo y lo que algunos vemos como un planteamiento federal para el Estado español. Sin embargo, nos encontramos con una tremenda dificultad, y es que la reforma de la Constitución es sumamente difícil en España. Tenemos una Constitución que sí, que fue aprobada en 1978, ¿verdad? Pero en ese texto constitucional los mecanismos previstos para su reforma pues son enormemente dificultosos. Tanto es así que puede vislumbrarse casi que es imposible. Es decir, hay un blindaje, un bloqueo fuerte de los mecanismos de reforma. Y en el fondo hay una cuestión, y es que ese bloqueo responde a un blindaje de la corona y de la monarquía en España. No es verdad que eso se aprobara por la ciudadanía española, es verdad que se incluyó en la Constitución, que se sometió a referéndum, y en la medida en que iba en el paquete entero de la Constitución, pues iba la monarquía. En el debate constitucional, sí, aquí se ha mencionado el papel de Luis Gómez Llorente en su día por parte del Partido Socialista, que hizo una intervención muy recordada al respecto, declarando, pues, en fin, la necesidad de que ese asunto en algún momento se resolviera. Sin embargo, pues ahí quedó aparcado y el Partido Socialista en su día aceptó aparcar esa cuestión de la República, como por su parte también anticipó en su momento el mismo Partido Comunista de España como fuerzas mayoritarias en la izquierda. La verdad es que fue una herencia del franquismo, la monarquía incrustada
en la Constitución con ese blindaje. Lo atado y bien atado del franquismo, fundamentalmente, entre otras cuestiones, va en esta, y hace muy difícil que vayamos a una situación de mayoría de edad de la ciudadanía española, pudiéndose pronunciar por una forma de Estado que habría de ser coherente y consecuentemente democrática en términos republicanos, aparte de una cuestión menor, aunque las cantidades fueran las que fueran, de si la presidencia de una república cuesta más o cuesta menos. Vivimos, por tanto, una nueva restauración monárquica que se produjo en su día, y esa restauración monárquica, como digo, es, además de anacrónica, pues colisiona con cuestiones fundamentales de una democracia plena, que es la que se merecería la sociedad española, la ciudadanía española. Es verdad que esa cuestión, por otra parte, incluso en su día, no tendría que haberse planteado ni siquiera en los términos de monarquía o república que vinieron ya establecidas desde lo que estableció el dictador en su día. Porque, en fin, la Segunda República, que no es que fracasara, sino que fue abortada por un golpe militar encabezado por el general Franco y secundada por las fuerzas fascistas en su momento, bueno, pues lo que procedería una vez que se acometiera la transición democrática era volver al régimen que fue abortado por la violencia que supuso la guerra civil, el golpe de Estado y la dictadura consiguiente durante 40 años. Es decir, había que haber restaurado la república, no la monarquía. Bueno, esto se coló así. Para colmo, tenemos una una monarquía muy desprestigiada, ya se ha aludido a ello por todo lo que vamos conociendo, y aún nos faltará más, del Juan Carlos I. Dijo Óscar Alzaga en su día, que bueno, pues todos sabemos cómo se ubicaba en el espectro político, que el día que en España hubiera un rey delincuente, pues bueno, la monarquía quedaría tan deslegitimada que tendría muy difícil sobrevivir. Estamos en Es evidente, José Antonio, es evidente que, bueno, no sabemos todavía si somos republicanos o monárquicos, dado que no hay esa votación democrática que estamos planteando, pero también es verdad que no sabemos qué ventajas tiene la república con respecto a la monarquía parlamentaria o a la inversa, ¿no? Julián Gómez quería contestar. Bueno, yo quería contestar a Manuel también y a nuestro invitado telemático con relación a la implantación de la monarquía en España después de la dictadura. Efectivamente había mucho miedo. Está clarísimo. ¿Y quién implantaba en España entonces una república cuando había constantemente ruidos de sables? Yo entiendo perfectamente a nuestros políticos que tirasen por la vía de en medio, por decir, bueno, una monarquía y aquí no se mueve nadie de momento. Ahora, también entiendo que con el paso del tiempo pues sea necesario abrir el debate, hacer un referéndum o lo que sea necesario, o modificar la Constitución para que al final pues todos los españoles sepamos el régimen que tenemos y que seamos nosotros los que lo hayamos elegido. Pero al margen de eso también quiero contestar a Escolástico, porque los gobernantes resisten muy mal el paso del tiempo. Los 300 años de los reyes borbónicos no han resistido el paso del tiempo. Hubo muchos problemas, corrupción, corruptela, de todo lo que queramos hablar, pero tampoco lo resisten los políticos recientes. Véase el caso de Felipe González, el caso de Aznar e incluso el de Adolfo Suárez. Eso está claro, o sea, para la política y los políticos el paso del tiempo, ya sean reyes, ya sean políticos, no es bueno, porque al final quedan a la luz sus vergüenzas. Como tú comentabas, el rey emérito ha hecho más daño a la corona que la izquierda republicana, o sea, en el tiempo que ha estado. Este también es otra prueba de que ha resistido muy mal el paso del tiempo, a pesar de que fuese la persona que estuvo ahí también para conseguir que la democracia de alguna manera llegase a España, junto a otros muchos políticos y a otras muchas personas que la acompañaron. Pero si nos ceñimos un poco, no sabemos si los españoles somos republicanos o monárquicos en una mayoría o en otra, pero sí sabemos qué partidos son monárquicos y cuáles republicanos, si nos fijamos en el último dato más o menos fiable que tenemos, que viene con respecto a la votación parlamentaria celebrada el año pasado en el Congreso de los Diputados acerca de la inviolabilidad del rey Felipe VI y de la retirada del nombramiento al rey emérito.
hubo dos bloques clarísimos. Votaron a favor el PSOE, el Partido Popular, Vox, Ciudadanos y Unión del Pueblo Navarro. Y en contra, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, Junts, PNV, EH Bildu, Más País, Compromís y BNG. Había dos bloques bien diferenciados, pero lógicamente el peso del primer bloque en las Cortes es mucho mayor que el del segundo, y en el segundo pues tenemos a Esquerra Republicana, tenemos a Junts per Catalunya, que tampoco tienen mucho que ver realmente con la situación. Otra cosa es la encuesta que va a hacer esta plataforma, donde, bueno, no sabemos qué fiabilidad podrá tener, pero de alguna manera puede arrojar luz, aunque no sea vinculante, sobre la situación en que se encuentra la población en España con relación a la monarquía o a la república. Rosa Porras. Pues yo quería decir que efectivamente, como dice nuestro compañero telemático, la Constitución está muy blindada. ¿Y quién la blindó? La izquierda, que por miedo blindó la Constitución porque le daba miedo que volviera la República. Por tanto, a Dios gracias, no me importa lo que digas, a Dios gracias que la supo blindar. El rey es neutral, lo cual es muy interesante, porque un jefe de Estado no neutral puede acabar con todo lo acabable, y ser neutral es importante. Es más, diría que el rey ha defendido como nadie los principios clásicos de los republicanos: libertad, igualdad y fraternidad. Y como decía Pollito, que el PSOE casi todos son o no son republicanos, quiero leeros que yo no sé si habéis visto una entrevista de Alfonso Guerra de la semana pasada, y dice exactamente Guerra: pocas veces se dan en la historia, y en España se ha dado, que una persona reciba un régimen totalitario absolutamente y que lo haya puesto en manos de la soberanía popular. Sí que se da lo contrario, que un presidente reciba el poder y se lo usurpe a la ciudadanía y lo ejerza de una forma personal y autocrática. ¿Qué? A base de decretos, leyes, teniendo cerrado el Parlamento. Eso es más frecuente, pero tener el poder y dejarlo en manos de la soberanía, el propio Guerra ha dicho que este es un ejemplo en la historia. Y yo creo que aquí lo que hay, el debate sería democracia o involución. No, sin favor, verás, yo te lo voy a explicar. Sí, te lo voy a explicar. Sí, no, si lo hago sin favor, lo hago encantada, te lo voy a explicar. Resulta que los republicanos de ahora, que están añorando tanto, es un velo tupido para acabar con las libertades, y te voy a explicar por qué. Critican a los Borbones y son palmeros de regímenes totalitarios: Castro, Maduro, Chávez. Pero yo me niego a seguir en el debate. Os voy a contar. Dejar que termine, Rosa. Os voy a contar, por favor. es mi opinión. Y es mi opinión, por favor, dejar que termine, la digo Rosa. con toda seguridad. ¿Qué cantidad de gente aplaude a Maduro y a otro mucho y critica a los Borbones? El que el rey hayan aparecido en fíjate que lo digo con mucha tranquilidad y me vais a escuchar. El que hayan aparecido determinadas sombras en torno al rey no tiene nada que ver con el orden constitucional establecido. Y es más, podemos hablar de la no imputación fiscal del rey, pero sí podemos hablar de la imputación de delito fiscal. Hace 4 días ha ocurrido, y de eso no os enteráis. Se han abierto diligencias por delito fiscal a Zapatero y a Dolores Delgado. Hace 4 días, día 8, día 8, por delito fiscal, por parte de una asociación. ¿Y quién representa la asociación? Fernández Presencia, un magistrado. Entonces, ¿de qué hablamos? El rey no está imputado y los propios que dirigen el gobierno
y la fiscal general del Estado imputada por delito fiscal. Hombre, no hay que ser hipócritas, no hay que ser hipócritas. Perdón, Manuel, luego Escolástico. Es que nos gusta vamos a ver, leo un WhatsApp que dice que dice que el gran peligro de la República es que está dirigida por políticos y los políticos son tan corruptos como el rey. Adelante, Manuel Arcos. Quiero contestar a Rosa y quiero contestar también a Julián. Primero voy a contestar a mí no me contesta usted al WhatsApp. Julián, a Julián Gómez. Sí fue la Constitución del miedo, como tú has reconocido, y ha reconocido Medina, y reconozco yo. Eran los tiempos que vivimos. Hasta tal punto fue así, que Carrillo, Santiago Carrillo, vino aquí a España, no como marxista comunista, sino como una cosa que él llamó eurocomunismo, que no era nada más que un socialismo más a la izquierda del PSOE. Y el propio PSOE le costó la dimisión a Felipe González, tuvieron que poner una gestora, le costó la dimisión a Felipe González, intervino Willy Brandt, intervino los Parme, que en aquellos años tenían muchísimo poder, que eran las socialdemocracias europeas, y las causas volvieron a su cauce ya sin el marxismo. Ya se hizo un PSOE sin marxismo, donde hemos vivido los socialistas relativamente bien, cómodos, hasta ahora. Entonces, este tema, pues sí, fue la Constitución del miedo, había muchísimo miedo de sables, muchísimo miedo de sables. Y lo sigue habiendo todavía. Y lo sigue. Bueno, se avecinan cosas no muy buenas. Pues que las personas lleven a la práctica lo que están diciendo en los medios de comunicación. Rosa, tú me dices que la Constitución es una cosa totalmente hermética, y no es cierto. No es cierto. La Constitución blindada. Ya se ha reformado, no está blindada, la Constitución ya se ha reformado 2 veces. Se reformó el artículo 13, apartado 2, y el artículo 135. Esos 2 artículos se reformaron. Y se reformaron sin ningún trauma. Y se reformaron sin consultar al pueblo. Y el artículo 13 porque había una cosa que no cuadraba con el tema de apátridas y refugiados políticos. El artículo 13.2. Y el artículo 35 se reformó porque no cuadraba con el Tratado de Maastricht. Había una contradicción entre el Tratado de Maastricht y la Constitución española. Y hubo que modificarla y nos hundió el mundo. Sí, pero... Vamos a dar paso a Escolástico. Termina, Manuel. Y no se hundió el mundo, Rosa. Y aquí tengo que leer de esto la Constitución española, la que tenemos. La forma de Estado no se puede tocar. Escúchame. Bueno, vale, yo te voy a escuchar. Mira, la Constitución más antigua de Europa, la llamada jacobina, que fue la Constitución que hicieron los franceses nada más cayó el régimen monárquico de Francia, después de guillotinar a María Antonieta. Bueno, dice lo siguiente, en su artículo 28, una Constitución que se hizo en el año 1993, y dice textualmente lo siguiente. Artículo 28 de la Constitución jacobina de 1933. Un pueblo siempre tiene el derecho de revisar, reformar y cambiar su Constitución porque una generación no puede hipotecar a las generaciones futuras. También lo dijo. Bueno, y luego te voy a explicar, esto es la Constitución jacobina de cuando acabaron con los reyes en Francia, de mala manera. Y luego ya una cosa aquí de España, que es una deliberación del Consejo de Estado, esto es la Constitución de España, la que tenemos. Dice lo siguiente. Un relevante toque de atención al respecto fue el informe del Consejo de Estado sobre modificaciones de la Constitución española del 16 de febrero de 1906, que señala una serie de aspectos que deberían ser recomendables en una puesta al día de la Constitución española. Quiero decir, esta Constitución, la española, la francesa, la norteamericana, todas las cuestiones las constituciones se reforman porque no se mueren. Escolástico, Rosa, un momentito, Escolástico y Manuel y Rosa. Incluso el apoyo hoy día de Vox, el partido más a la derecha en el Parlamento, a la propia corona,
está condicionado, y ya lo ha dicho el propio líder, ¿no? Es decir, está condicionado a cómo sea el ejercicio de la monarquía en los próximos años, ¿no? No se lo da siquiera con absoluta libertad. Pero, mira, si en este momento planteásemos la reforma de la Constitución a la que estáis aludiendo... Un momento, por favor, no déjame que termine, Rosa, porque has dicho tantos disparates, como la involución y los que te quedan por decir, que he escuchado con todo respeto y prudencia que ahora tienes que dejar que diga yo mis disparates. Es que ahora no tienes que dejar que diga yo mis disparates. A ver, decir los disparates cada uno, venga. Escolástico. ¿No? Mira, si en este momento preguntásemos en el Parlamento, ya no en la calle, en el Parlamento, a los partidos a los que hacía Juliana antes alusión, si modificamos la Constitución para modificar la inviolabilidad del propio rey, es decir, la mayoría del Parlamento estaría totalmente de acuerdo. Estaría totalmente de acuerdo y se llevaría a cabo una reforma de la Constitución para evitar precisamente uno de los mayores errores que pudieron cometer, blindando la figura del propio monarca. Por el miedo, por muchas otras razones, ¿no? Es decir, se llevaría a cabo. Lo que sucede es que esa modificación de la Constitución llevaría a cabo también aparejada otras modificaciones y el profesor no lo puede explicar, no lo puede decir ahora, como podría ser y como sería necesario incluso modificar la ley del Poder General, la ley orgánica del Poder General Es que quitó Felipe González. Déjame, por favor. Porque si modificásemos la Constitución para quitar la inviolabilidad, todos estarían reconociendo que sería posible otro modelo de Estado. Sería posible otro modelo de Estado. Esa sola modificación ya haría posible otro modelo de Estado. Lo que no hay duda es que si los políticos han sido corruptos en el tiempo, como lo han sido los reyes, es decir, los políticos de la República, que solo han estado 7 años en estos 320 años a los que hacía referencia, no tienen nada que ver con los presidentes de gobierno a los que hacía Julián referencia también anteriormente. Los políticos que han sido corruptos y han sido elegidos democráticamente, nos cabe la posibilidad de quitarlos mediante el voto también. ¿Y qué más sagrado que el voto de los ciudadanos? ¿Dónde está la soberanía? Está en los ciudadanos, ¿no? Eligiendo un parlamento. Luego, el voto a la mayoría de edad a la que hacía referencia el profesor también antes, Fernández, el voto del ciudadano es lo que realmente da la soberanía. Quitar la posibilidad de que los ciudadanos elijan el modelo de Estado que les corresponde o el que quieren o se expresen, quitar la posibilidad a los ciudadanos de que cuando un monarca ha cometido las atrocidades que ha cometido tengamos que seguir todas las que... Pero por favor, pero si tiene a la querida en Londres y le ha dado 65 millones de euros... constitucional? Tengamos la opción que podamos elegir entre monarquía o democracia. Por favor. Pero república no tiene nada que ver. A ver, por favor, escolástico. Por favor, alguien del dinero de los ciudadanos. A ver, si me permitís. Alguien del dinero de los ciudadanos, por favor, que se ha llevado 65 millones de euros un y se lo da a segundito. una persona que ha sido su amante. Rosa, podemos seguir escolástico, un momento, por favor. Es un disparate. Estamos mezclando cosas. Bueno. Una cosa es la actitud censurable de Juan Carlos I y otra, evidentemente, que se vote república o monarquía. Son cosas absolutamente distintas. Ya hemos dicho al principio, y lo he enunciado yo, que evidentemente la actitud y la forma de actuar de Juan Carlos I ha denigrado la monarquía. Pero ese es un tema, y la dicotomía entre monarquía o república es otra muy distinta. Os vais a tener todos espacio. Un momentito. Le tocaba a Manuel Medina y después al profesor José Antonio Pérez. Con lo que ha pasado con Juan Carlos, Felipe VI sabe ya perfectamente lo que no tiene que hacer. Eso es lo bueno que tiene con lo que ha pasado con Manuel Medina. Se ha abierto un periodo en que el rey actual sabe lo que no tiene que hacer. Bueno, vamos a ver, Manuel Medina y después José Antonio Pérez. Rosa, que se te ha pasado antes comparándolo. No has incluido a Corea del Norte, por ejemplo, y no te has dicho lo que dijo Juan Carlos. La justicia es igual para todos. No imites la voz porque es una grosería. ¿Por qué va a ser una grosería? Ya empiezo por ahí. No, porque va a ser una grosería. Y otra cosa, la Constitución que ha traído Manolo no es la original. La primera Constitución que salió, acordaros, tenía las tapas con la gallina de Franco. Esa era eso fruto del miedo.
O sea, vamos a ver. Y si Juan Carlos lo ha hecho también, ¿por qué ha huido de la justicia? No, yo no estoy diciendo que haya No, lo digo yo. Es una pregunta que me hago. Otra mentira, No ha no, huido, está imputado. tampoco ha huido. Otra mentira. No. No ha huido. Otra Vamos a mentira. dar paso, a ver, el profesor Está José huido de la Antonio justicia. Pérez. A ver. José Antonio, adelante. Yo quiero hacer A ver, una por favor, que vamos a escuchar a José Antonio. Cuando pueda. Adelante, adelante, adelante. Muy bien, muchas gracias, hombre. Bueno, la verdad es que tengo que comunicar mi sorpresa de algunas de las cosas que se han formulado aquí en esta tertulia. Bueno, una de ellas es, sin duda, pues la cuestión de que la Constitución es inamovible. Es decir, esa es una declaración ya de entrada antidemocrática. Es decir, no, una Constitución no puede ser nunca inamovible. Es decir, que cualquier Constitución pues, puede reformarse, debe cambiarse. Si hablamos del blindaje de la Constitución es porque en el mismo texto constitucional se establecen tales condiciones y requisitos que hacen muy difícil la reforma de la Constitución. Es verdad que se han producido determinadas reformas, pero no en el bloque que exige esos procedimientos que suponen el referéndum, nueva convocatoria para las Cortes Constituyentes, etcétera, etcétera, lo cual es un recorrido larguísimo. Entonces tenemos esta Constitución que, como digo, consagra la monarquía prescindiendo de otros requisitos democráticos para que estuviera plenamente legitimada, y son esas carencias más cuestiones de principio que nos hacen concluir que una democracia consecuente y coherente, y más en el caso del Estado español, requiriera un Estado con democracia como una república, con lo que supone de profundización de la democracia, y eso es lo que no tenemos. Es verdad que hay que trabajar muy seriamente para conseguir que en la ciudadanía española se extienda, bueno, pues una conciencia republicana mucho más asentada y con mayor convicción. La República padece pues unas actitudes denigratorias y una mala prensa que ya se encargó el franquismo de cultivarla y que no ha sido suficientemente contrarrestada esa mala prensa en los años que llevamos de democracia. Por lo tanto, de las críticas que se hacen a la monarquía y sobre todo a raíz de los comportamientos conocidos que han tenido lugar por parte de Juan Carlos I, bueno, pues de ese rechazo de la monarquía no se sigue automáticamente un apoyo a la república. Y eso es lo que hay que ganar. Y cuando hablamos de república, claro que lo hacemos también por memoria histórica y democrática, pero es una memoria que activa pues un planteamiento de futuro y un proyecto de futuro, y algunos estamos convencidos de que España necesitará como Estado, si quiere sobrevivir en el largo plazo, bueno, pues un régimen republicano al igual que una estructura federal. Y ambas cosas están muy vinculadas en lo que se refiere a las reformas constitucionales necesarias. Pues vamos a hacer, José Antonio, vamos a hacer una pausa porque los medios vivimos de la publicidad. Vamos a hacer una pausa y después seguimos, señoras y señores, tanto en Onda Cero como en IMAX Televisión y redes sociales. Seguiremos con este apasionante tema de república o monarquía. Vamos a hacer la pausa, pero vamos a tomar un trocito de queso Rocinante para darles un poquito de envidia, ¿no? Queso Rocinante, que es el mejor queso de La Mancha. Gracias y hasta luego. Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Seguimos, señoras y señores, con todos ustedes en directo, riguroso directo, tanto en Onda Cero, Puerto Llano, y más televisión, como redes sociales. Y antes de seguir con esta batalla dialéctica que tenemos aquí sobre monarquía o república, les he prometido que tendríamos unas imágenes de esa primera piedra que ha colocado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, sobre el ansiado y deseado hospital de Puerto Llano, que, en fin, parece ser que al final lo vamos a tener. Esta es la primera piedra y estas son las imágenes de ese momento.
Evidentemente son imágenes que se han obtenido hace tan solo unas horas. Ahí tenemos también al alcalde de Puerto Llano, Adolfo Muñiz, y la ministra portavoz Isabel Rodríguez, junto al presidente García Page, y también el consejero de Sanidad y la consejera portavoz Blanca Fernández. También está, veo, la subdelegada del Gobierno, María Ángeles Herrero, y están colocando esa primera piedra de ese futuro hospital de Puerto Llano. Como la actualidad manda, se las estamos ofreciendo en estos momentos. No obstante, decirles que el informativo provincial de las 7:30 de la tarde tendrán un extenso reportaje sobre estas imágenes. Gracias, Fernando Giambruni. Y ahora seguimos con este debate encendido. Yo creo que ahora ya tenéis que ser, os pido por favor, muy breves, porque nos quedan tan solo 20 minutos para finalizar este programa. Así que vamos a seguir preguntándonos qué es mejor. A mí nadie todavía me ha dicho qué es mejor, si la monarquía o la república. Todavía yo no he sacado en claro cuál es la mejor sistema de Estado. ¿Quién comienza? Es la primera piedra, no sabemos lo que tardarán en poner las demás. Bien, estamos hablando del hospital. Julián Gómez habla del hospital. Yo hablo ya de la monarquía o la república. Lo primero de todo es felicitar al presidente Page, que siempre que puedo lo felicito. ¿Monarquía o república? Pues Constitución, y la Constitución dice monarquía. ¿Serías partidaria de un referéndum vinculante sobre ese tema? No, en absoluto, ni siquiera de un referéndum, no veo por qué. Decía nuestro querido compañero profesor que está telemáticamente que hay que buscar una estructura federal o algo así, le he entendido, que no entiendo por qué, y hacer que crezca una conciencia republicana. Tampoco entiendo por qué, y digo yo, una conciencia republicana porque ¿qué da miedo? ¿Rechazo a lo establecido? ¿Da miedo la Constitución? ¿O es nostalgia de los dos fracasos traumáticos anteriores? Julián Gómez. Bueno, yo hablaría de que estaría muy bien que se hiciese esa, como siempre que pueda hablar el pueblo. A mí me parece ideal que el pueblo pueda hablar, pueda elegir. Y bueno, ya vamos a hacer primero un experimento con gaseosa, que va a venir muy bien, que es la encuesta que va a hacer la Plataforma de Consulta Popular Estatal, convocada para el 14 de mayo de este año, con esta pregunta, la misma de aquí. En un mes. O república, no es vinculante, pero bueno, de todas formas... Bueno, Javier... hay que reconocer, Julián, si me permites, que distintos medios de comunicación nacionales, y me mandaba Manuel Medina hace muy poquito, el último publicado por el Diario Público, donde ya hay una encuesta muy elocuente y en la cual ganaba abrumadoramente la monarquía, pero es verdad que también hay otros periódicos, perdón, la República, he dicho monarquía, el periódico, iba a hacer ese matiz, es decir, que en ese periódico, en el periódico Público, ganaba abrumadoramente la República, no la monarquía, y también es verdad que otros diarios que son de tendencia de derechas, caso de La Razón, ha sacado también otras encuestas donde gana mayoritariamente la monarquía. Quiero decir que esto cada uno arrima el ascua a su sardina, como suele ser habitual. Julián. No, ¿cuál será la fiabilidad tampoco de esta encuesta que se va a hacer? De todas formas, sí tenemos las declaraciones de Javier de Miguel, que es un miembro de esta plataforma, que decía que la mayoría de la población actual, un poco en línea con lo que comentabais vosotros anteriormente, no tuvo la oportunidad de votar la Constitución de 1978, pero quien sí pudo hacerlo no tuvo la opción de elegir sobre la forma de Estado. Por eso se ha constituido esta plataforma y además... añade, somos conscientes de que esta consulta no podrá tener un carácter vinculante, pero es una vía de expresión de participación ciudadana y un acto democrático con el que podemos ejercer nuestro derecho a decidir sobre todo lo que nos incumbe. Y yo le pregunto a la izquierda de si realmente es también un desahogo esa votación, aunque no sea vinculante. Manuel. Bueno, yo primero, antes que nada, hacer una aclaración a mi compañero y amigo Manuel Medina. Esta Constitución es tan actual que es del año 2001 y además incluye la ley orgánica que desarrolla el Tribunal Constitucional. La más moderna de todas las constituciones es esta. Si hubiese traído una constitución vieja, no figuraría la reforma del artículo 135 ni la reforma del artículo 13.2. En esta sí, porque es más moderna. Recoge la ley orgánica del Tribunal Constitucional donde
se desarrolla todas las funciones del Tribunal Constitucional, es que me lo he leído. Y además, todo hace su propio presupuesto, contrata a su propio personal, en fin, es un órgano totalmente independiente de todos los tribunales y de todas las... Bueno, Manuel, referéndum vinculante. Efectivamente, referéndum vinculante. Bueno, yo cuando se habla de que la República y tal, que fue unos desastres, pobrecillos, si no tuvieron tiempo de... Si eran unos bebés cuando acabaron con ellos, Si entre la declaración de la República Catalana, madre mía, sobre la República Española, los sucesos de Casas Viejas, la Revolución de Asturias, pero sí fue un calvario. Pero ¿qué culpa tienen los gobernantes de la República de que les tocara todo aquello? ¿Qué culpa tiene, con todas las cosas que haga mal a Pedro Sánchez? ¿Qué culpa tiene Sánchez de que le haya sido una pandemia y luego una guerra? Pues estos pobrecillos eran los pupas, les cayó todo encima. La revolución de Asturias... Pero eso no quiere decir que el sistema sea malo. No, eso no, pero la revolución de Asturias fue impulsada por los anarquistas y los socialistas. Bueno, un WhatsApp que viene de, digo el nombre porque me lo pide que lo haga así, de Eduard Navarro, que nos está viendo en Barcelona, y dice que vaya tema que hemos elegido tan complicado, y saluda especialmente a Pollito Rojo y a Manuel Medina. Escolástico González. Gracias. Bueno, sí al referéndum, es decir, si hay que ser así de concreto, sí a un referéndum para poder elegir el modelo de Estado. Pero hasta que llegue el referéndum, que puede ser que tarde muchísimo tiempo y que posiblemente ninguno de los que estamos aquí lo vayamos a ver, lo que no hay duda es que hay cosas que se tienen que hacer mientras tanto. Es decir, tenemos derecho a conocer cuál es el estado de opinión de los españoles, no evitar que cuando el CIS pregunta a los españoles por cuál es la situación política y cómo vemos la situación de España, no nos pregunten también por la situación de la monarquía. Sí a que mientras tanto... Pero el CIS, no sé si el CIS, el referéndum o la encuesta de opinión de la que estáis haciendo referencia, pero algo que periódicamente nos diga qué piensan los españoles acerca de la institución y que no nos pasemos años sin hacerlo. Por otro lado, también es necesario que la actual Casa del Rey, la actual corona, bueno, pues acompase a los tiempos, es decir, la transparencia tiene que llegar también. Es decir, la situación de la renuncia que hace Felipe VI a la herencia del padre no es suficiente como para saber que el rey que tenemos y el actual jefe de Estado no va a cometer errores. Hay que acompasarlos y tiene que hacerse muchísimas otras cosas desde la propia institución para que podamos, por lo menos, tener cierta estabilidad. Porque lo que no hay duda es que lo que está haciendo su padre genera desafección, genera una desafección tremenda. Es posible que no sean suficientes todavía como para poder, de una manera abrupta, poder cambiar el modelo de Estado, ni mucho menos, ni tendría que ser. Pero la desafección que se está produciendo, consecuencia de lo del padre, no podemos seguir teniendo los ojos cerrados a futuro. Hay que corregirlo. Sí, detrás de Manuel Medina... Adelante. A ver, yo... Referéndum vinculante. Sí, debería de ser un vinculante. Y lo malo que tiene es que sea ahora tan tarde. Tenía que haber sido muchísimo antes, porque el 90% de la ciudadanía no ha votado al rey. No ha votado al rey. Y después de la que está cayendo, que es vergonzoso. Seguramente que somos un espectáculo en Europa. Lo que sale del rey tiene que ser bochornoso para los españoles. Yo tengo vergüenza de mi jefe de Estado, porque además él mismo dijo, creo que él mismo dijo que él no iba a ser un obstáculo. Bueno, en estos momentos no es jefe del Estado, Juan Carlos I. Pero ¿no? Estoy hablando del antiguo, ahora hablo del de ahora. Creo que dijo en algún momento que él no iba a ser un obstáculo. Pues no se está notando, porque hacen todo lo que puede ser para que no haya el referéndum, que lo quiere el pueblo, que haga un referéndum y el pueblo es soberano. Lo que diga el pueblo se hace. ¿Que quieren monarquía? De acuerdo. ¿Que quieren ¿Aceptarías la monarquía, Pues Manuel? hombre, si la acepta la mayoría del pueblo, ¿por qué no? Porque hasta ahora no. Cuando se eligió, ¿qué nos daban a elegir? ¿Queréis esto o qué? ¿Seguir con un Franco? ¿Era esa la pregunta? A ver qué nos dice José Antonio Pérez. Referéndum vinculante.
Pues sí, referéndum vinculante cuando haya lugar y tengamos todas las condiciones democráticas y legales que nos permitan hacerlo. Bien, por lo demás, bueno, creo que hay muchas cuestiones que resolver. Aquí se ha aludido en distintos momentos al miedo y, bueno, eso apunta concretamente a la situación en que, de hecho, se llevó a cabo la transición de la dictadura a la democracia. Efectivamente, se hizo lo que se pudo y ahí además se produjo de tal forma lo que se pudo que no solo hubo recuperación de la democracia, sino que se nos metió de camino la restauración borbónica. Esa es la cuestión de fondo. Respecto a eso, pues qué envidia la salud de la que goza la democracia y el sistema político del que se dotaron nuestros hermanos y vecinos portugueses, que pudieron hacer una reforma mediando una ruptura con la dictadura de Salazar, gracias a la revolución totalmente pacífica de los claveles. Aquí no tuvimos esa oportunidad, no hubo condiciones para ello, y pues vemos cómo se arrastran toda una herencia de la dictadura que llega hasta hoy. Y eso produce pues mucho miedo que hace que la cuestión de la inviolabilidad misma no se resuelva y se hagan interpretaciones absolutamente, por otra parte, bueno, más allá de lo que la misma Constitución establece, y sin tocar en absoluto ese tema, como, bueno, pues tengamos que soportar cuestiones tales como que el jefe del Estado, el rey en el caso nuestro de España, pues sea el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, lo cual es una anomalía democrática absoluta que colisiona con la división de poderes y con toda una serie de condiciones de un Estado democrático de derecho, como por otra parte se ha mencionado y la misma Constitución pretende. Por lo tanto, tenemos muchas cosas que resolver. Ni siquiera se resolvió la cuestión, en fin, de la primacía del varón en el orden de descendencia, ¿verdad?, respecto a la monarquía, quien ostenta la corona. Ni siquiera se abordó una cuestión tal como todo lo que rodeaba la abdicación del rey Juan Carlos I. Si hoy tuviéramos una abdicación de nuevo, por la razón que fuera, nos encontraríamos sin un ordenamiento legal que al respecto pudiera clarificar los procedimientos a seguir. En fin, son todas estas cuestiones que indican que hay mucho miedo y que estamos en minoría de edad política a la hora de abordar esto. Quiero recordar sobre mejoras y ventajas de la República. La República, en la tradición republicana, no solo es una forma de Estado, es una profundización en la democracia, es un nuevo concepto de ciudadanía, es una nueva idea de participación política por distintas vías y cauces en una sociedad madura, y todo eso es lo que añade el republicanismo a la democracia que queremos mantener y vivir a plenitud en la sociedad española. Por lo tanto, claro que hay ventajas, solo que esas ventajas, pues por otra parte hay que estar convencidos de ellas para llevarlo en respuesta a favor de la República en un hipotético referéndum que pudiera ser en el momento adecuado. Rosa Porras. Pues, querido profesor José Antonio Pérez, siento no coincidir con usted, pero absolutamente nada. Claro, y esta es una opinión como la suya. Yo creo, no soy partidaria en absoluto de un referéndum vinculante, no soy partidaria de que la Constitución esté permanentemente reformándose porque nacen niños nuevos que no la han votado, y yo creo, lo creo yo, e internacionalmente se cree que el rey Juan Carlos fue uno de los grandes inspiradores de la libertad del siglo XX. Por tanto, desde luego que no coincido con usted, y el concepto de ciudadanía lo tenemos. Los que somos una ciudadanía libre y en igualdad de condiciones lo tenemos igual y con la misma dignidad, seamos republicanos o seamos monárquicos. Por tanto, lo siento mucho, no coincido con usted en nada, pero le presento mi respeto. Julián Gómez. Coincido totalmente con lo que ha comentado Rosa. Coincido en que hay libertad siendo ciudadano republicano o siendo monárquico con distintos matices, pero los hay. Pero de todas formas, antes comentaba que estaba de acuerdo con un referéndum vinculante, pero ojo, habría que regularlo. Porque dentro de 3 generaciones, o 4, o 5, podríamos estar en la misma situación que ahora. Entonces, ¿qué habría que hacer? Referéndum cada cierto tiempo. Y, ojo, si estamos en una república y en un referéndum sale que vuelva a la monarquía, ¿qué hacemos? ¿Llamamos al rey? ¿A qué rey llamamos entonces? Si han pasado 50 años, por ejemplo, de un referéndum a otro, ¿se puede ir a la inversa? O sea, ¿se puede volver a la monarquía si la república no da resultado o fracasa o está en un mal momento? ¿O simplemente se cambia de presidenta de la república y se mantiene el régimen? Y por otra parte, yo no me avergüenzo de Juan Carlos I.
Yo tampoco. La corrupción es innata en cualquier ser humano. De acuerdo que pueda ser un corrupto, no lo sé, porque todavía no hay ninguna sentencia que lo condene en ese sentido. No hay ninguna sentencia. O lo dicen los tribunales. Hay que aplicarle el principio de la inocencia. O sea, eso tiene que predominar ante todo. Pero yo no me avergüenzo del rey Juan Carlos por una sencilla razón. Me tendría que avergonzar de muchas personalidades, de muchas autoridades, del presente y del pasado, y ya perdería la cuenta. Y no me cabría tanta vergüenza en el cuerpo. Bueno, en 30 segundos a cada uno os hago una pregunta, porque evidentemente, como diría un político avezado, esto ahora no toca opinar sobre monarquía o república. Un momentito, pollito. Pero es evidente que quizá estos no son los mejores momentos para poder plantear este tema por las circunstancias económicas y sociales que vive este país. Por consiguiente, eso que no lo habéis tocado, en 30 segundos, y voy a empezar por Manuel Medina. Manuel, no es el momento de plantear esto, ¿verdad? ¿O sí? 30 segundos, que no tengo más tiempo. Ya, sí, perdona. Tengo que contestar bastantes cosas. Ejemplo, el pueblo, no el rey. El ejemplo de la democracia la dio el pueblo, no el rey. Y otra cosa, para lo de si quiere otra vez la gente de monarquía, hay una cláusula que se llama cláusula de intangibilidad para que el pueblo jamás, de los jamases, como diría Prim, vuelva a nombrar monarquía, que sea todo lo se haya sobre que eso sí, eso es democrático, lo tienen en Portugal, lo tienen en Alemania, lo tienen en Francia, en todos los países, una cláusula, apúntatelo, de intangibilidad para que no vuelva a haber nunca más monarquía. Eso es democrático. Porque lo dices tú. Pregúntaselo a los franceses. O lo dice Prim. A ver, Escolástico, ¿es el momento de plantear esto o no? No es el momento, no es el momento. Yo comprendo que ni la situación política, ni el entorno geopolítico, ni ninguna otra situación de las que hay aconsejan en este momento abrir un melón de estas características. Ahora, mi deseo personal, como estábamos hablando, es que, lógicamente, pueda decidir un día el modelo de Estado que quiero que haya en este país. De eso no tengo duda. Y tengo que terminar por donde empecé. Ser republicano no significa ser de derechas y ser monárquico ni de izquierdas. Manuel Alarcos, no es el momento. Efectivamente. Bueno, yo no solamente no es el momento, sé que me voy a morir sin verlo. Y luego hay otra cuestión en cuanto a Julián. Tú decías, de ¿qué hacemos? ¿Traémoslo a otro rey? Madre mía, si los cantidad de ejemplos que tenemos en España sobre eso. Sí, se trajo a Madre de Saboya. Julián Gómez, es el momento de esto. Y se trajo a Fernando VII, que estaba allí con Napoleón. Entonces no es un referéndum. Y lo primero que hizo venir a traicionar a los españoles. Dejemos a Fernando VII ahora. Entonces vamos. Es el momento que nos vamos. Para elegir a ver, que nos vamos. O república. Yo creo que no es el momento, indudablemente por la situación geopolítica y sobre todo por la conformación que hay ahora mismo de las Cortes. Yo creo que no se llegaría a un acuerdo para convocarlo. Yo creo que es el momento de la economía y de la política exterior. José Antonio Pérez, ¿es el momento o no es el momento? Pues miren, compañeros y compañeras, mañana no vamos a hacer el referéndum. Por lo tanto, no es el momento. Pero sí es el momento de lo que pensamos que conviene la República y que el Estado español va a necesitar en su momento, pues establezcamos una estrategia para conseguir ese objetivo. Por lo tanto, igual que hoy estamos debatiendo sobre esto, pues tengamos más debates, establezcamos una estrategia, hagamos las previsiones que legalmente y parlamentariamente, por tanto, haya que hacer, debatamos en la sociedad española y, desde luego, resolvamos algunas cuestiones que esas son inaplazables, tal como la Don José Antonio, que ahora mismo se ha mencionado. Don José Antonio Pérez, ha sido un placer. Le mandaremos esta grabación de la tertulia. Muchísimas gracias por su intervención. También Rosa Porras, Julián Gómez, Manuel Medina, Manuel Alarcos, Escolásticos, que no tengo tiempo. Manuel, dímelo. Yo quería animar a los ciudadanos, los de pie, que presenten plataformas con el nombre de República, que no pasa nada. Bien, pues dicho queda, lo ha dicho Manuel Medina y ha dicho queda. Lo más importante, señoras y señores, se llama España. Por eso, y viva España. Hasta la próxima semana. Entre flores, fandanguillo y alegría, nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza y es imposible que puedan haber dos.
todo el mundo sabe que es verdad y lloran cuando tienen que marchar. Por eso se oye este refrán: que viva España, y siempre la recordará. Que viva España, la gente canta con ardor. Que viva España, la vida tiene otro sabor y España es la mejor. En las tardes soleadas de corrida, la gente aclama al diestro con fervor y él saluda paseando a su cuadrilla con esa gracia de hidalgo español. La plaza con su sol vibra ya y empieza nuestra fiesta nacional. Por eso se oye este refrán: que